Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer para nosotros estar aquí nuevamente con ustedes en este nuevo video. Mi nombre es Miguel Peláez y estoy con mi esposa. Adriana Gómez. Y como les decía, es para nosotros un honor y un placer y una bendición poder estar aquí con un nuevo video en este canal que es Familia en Torah, un canal de ustedes donde el Padre Eterno nos ha permitido venir a contarles acerca de aquellas cosas que nos ha venido enseñando en este camino de regreso a casa, en este volver a las sendas antiguas, a preguntar por ellas y andar en ellas. Entonces, hoy traemos un nuevo tema y hoy específicamente vamos a hablar un tema que yo sé que crea un poco de controversia, pero que es un tema que si nosotros lo leemos muy bien, vamos a entender qué es lo que el Padre Eterno quiere realmente con nosotros. Recuerden algo muy importante, que antes de venir a este video y escuchar todo lo que vamos a hablar, por favor, oren al Padre, que el Padre sea el que los guíe, que el Padre sea el que les dé la sabiduría y el entendimiento para escuchar para lo que van a escuchar acá, y que obviamente una vez escuchen, compárenlo con lo que está en la palabra, porque de nada serviría si ustedes no van a leer. Porque recuerden que las personas que no leen están obligadas a creer en lo que otros dicen. Lean y sé que esto va a ser de gran entendimiento para ustedes. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de los animales puros e impuros, las leyes de comida que nuestro Padre Eterno nos dejó en su Torá, en Levítico 11. Así que, comencemos. Bueno, entonces, como les decía, las leyes de comida. ¿Puedo comer de todo? ¿Sí? Hoy vamos a saber cuáles son los animales que el Padre nos dio para que nosotros pudiéramos consumirlos en nuestra alimentación, y los que considera puros, que son los que podemos comer, y los que considera impuros, que obviamente son los que no podemos comer, ¿sí? Y algo muy importante que a mí me parece que se expresa en este Levíticos 11, el amor de nuestro Padre, el amor de Elohim, pero también su soberanía, porque esto es algo que nosotros debemos entender, que lo cumplimos por la soberanía, por el amor que tenemos a nuestro Padre Celestial. Vamos a conocer desde Génesis 7, 1, 3 cuáles son los animales puros e impuros de los que nos habla la palabra. Y vamos a ver más versículos a continuación de estos. El capítulo 7, versículo 1 nos dice: Después el Señor dijo a Noé: entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra en la barca junto a tu familia. Toma 7 machos y 7 hembras de todo animal puro, pero solo un macho y una hembra de los impuros. Toma también 7 parejas de cada clase de aves para que se conserve su especie en el mundo. Y aquí en Génesis 7, ¿qué nos está mostrando? Pues el diluvio universal y cómo el Padre iba a salvar a los animales con el arca que le dio a Noé para que construyera. Y lo más importante que nosotros debemos ver es el versículo 2, y yo creo que es algo que nunca habíamos tomado en cuenta y nunca nos habíamos dado cuenta de que estaban ahí. El Padre le dice, toma de todos los animales, ¿sí? Una pareja, ¿sí? 2 de cada especie. Pero mira que hay aquí algo muy importante. Le dice, toma 7 machos y 7 hembras de todo animal puro, ¿sí? Pero solo un macho y una hembra de los impuros. O sea, aquí ya le estaba haciendo una diferencia entre qué animales eran para el Padre Eterno puros y qué animales eran impuros. Y obviamente, los puros son los que podían consumir de tanto del animal como de los productos, por ejemplo, de la vaca. Podía consumir la leche de la vaca, ¿sí? Y podía consumir también de la carne. Entonces, aquí ya nos está mostrando los primeros puntos que el Padre nos está dando de que realmente hay una diferencia entre los animales que podemos y no podemos comer. Levítico 11. Nos muestra 3 clasificaciones para los animales en Levítico 11. Animales que nosotros podemos consumir como alimento. Y de hecho, cuando él habla de un animal o animales para consumir, siempre se refiere como alimentos dentro de la palabra. Los de la tierra, los del agua y los del aire. Y sobre esta clasificación vamos a trabajar a continuación. Vamos entonces a mirar Levítico 11 y nos dice en el versículo número 2 que hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o los que tienen pezuña hendida no comeréis estos. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por impuro o por inmundo.
También el conejo porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por impuro. Asimismo la liebre porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por impura. O sea, los animales que puedes consumir tienen que tener dos características, rumiar y pezuña hendida. Si solo tienen una de esas dos características, los vamos a tener por impuros y no los vamos a consumir. Ok, y aquí lo que dice el padre es que, primero que todo le está diciendo, oye, dile al pueblo de Israel los alimentos, o perdón, los animales que Ajá. pueden consumir. Ujú. Es importante que nosotros nos demos cuenta de eso, ¿sí? Porque desde aquí ya está sentando la base de que va a hacer una diferencia entre ciertos animales que se van a poder consumir y ciertos animales que no. Esos animales que se van a poder consumir tienen unas características y los que no se pueden consumir van a servir para otras cosas. También son creación del Padre. Sí, yo creo que es un poquitico fuerte decir que son inmundos, pero el Padre quiere hacer una real diferencia. Esos son para unas tareas específicas para los cuales yo los creé. Pero los animales que se pueden consumir son estos y estos son los que yo considero puros. Y aquí le estamos mostrando unas imágenes de los animales que se pueden consumir. Está el chivo, la cabra, la vaca y el toro, el buey, el cordero, ¿sí? Y aquí, bueno, también está el ave, pero de los animales de la tierra, que son cuadrúpedos, tenemos estos. ¿Qué es importante de ellos? Mira que me pareció muy interesante cuando lo leí. Ellos en el cuello tienen una configuración de su sistema circulatorio, ¿sí? Por eso es importante que cuando se sacrificaban a estos animales, se debía sacrificar con el menor dolor o el menor sufrimiento para ellos. O sea que hasta en eso el Padre Celestial, cuando los creó, pensó para que estos animales que se iban a sacrificar para el consumo sufrieran lo menos posible y aún así fueron alimentos que se consideraran, como dice en los judíos, kosher o alimentos limpios, ¿sí? Y entonces recuerden, son animales que tienen pezuña hendida, o sea, que tienen esa parte ósea o no, esa parte dura en el pie, que está hendido en dos y que rumian, o sea, que mastican, pasan, almacenan en su estómago, vuelven y regurgitan y vuelven a seguir masticando. Entonces, es importante hacer la diferencia entre estos. Bueno, en Levítico 11:7 también el cerdo, porque tiene pezuña y no es de pezuña hendida, entonces no cumple con las dos características. Pero no rumia, lo tendréis por impuro. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis cuerpo muerto, los tendréis por impuro. Mira que aquí es muy claro, ¿no? O sea, yo creo que no hay un margen para nosotros movernos. Ya el Padre colocó los límites, dijo, de estos animales que no tienen pezuña hendida y no rumian, no comeréis. O tienen pezuña hendida, pero no rumian, no comeréis. O rumian, pero no tienen pezuña hendida, no comeréis. Es importante que nosotros recordemos, porque lo hemos hablado en videos anteriores, los mandamientos de Dios son reales para ti. ¿Tú amas a Dios realmente o amas más a tu religión? Porque si para nosotros el amor del Padre es lo más importante, aquí tenemos que sentar la base de que Él nos está diciendo, hey, de eso no comas, ¿sí? Si no cumple estas dos características, cuadrúpedos, si no cumple las dos características, no comas, punto. No es solo obligación, es cuando tú quieres cumplir algo por amor, porque hemos entendido la salvación, hemos entendido la obra de salvación que Yeshua hizo con nosotros y ahora venimos a cumplir los mandamientos por amor. ¿Listo? Pero mira que aquí en esta parte también empieza a hablar de los insectos. Aquí me salto un poco al versículo 20 porque obviamente son de tierra, quería agruparlos, pero sigamos con el versículo 20. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda en cuatro patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. O sea, hace una excepción. Entonces, que tenga cuatro patas, solo cuatro patas, no vamos a comer. Pero que tenga cuatro patas y de paso tenga dos para saltar, de eso sí podemos comer. O sea, de esos son puros. Estos comeréis de ellos la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argal según su especie y el jagat según su especie.
todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Nuevamente el 20 nos lo reitera en el 23. Pero mira que esto es algo que yo una vez tenía una discusión pues muy amistosa con alguien acerca de toda esta parte de los alimentos y esa persona daba dentro de sus puntos para decir que toda la palabra o sea, que estaba, que no era entendible, daba esto, ¿sí? Que por qué decía que los insectos que tenían 4 patas, si es que, ¿cómo es posible que Dios, que nuestro Padre Eterno, ¿sí? Siendo el que los creó, no vaya a enterarse de que tienen 6 patas y no 4, ¿sí? Pero mira que aquí es muy claro y yo creo que es más una cuestión de vocabulario, una cuestión de lenguaje, perdón, ¿sí? Dice, eh, dice, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación, ¿sí? Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, ¿cuáles son los animales que él nos está proponiendo que sí podemos comer? Los insectos que podemos comer. La langosta. Yo creo que todos conocemos la langosta, no la langosta del agua, ¿sí? Sino la langosta, ese animal que parece al grillo. Lo mismo el grillo, el saltamontes, ¿sí? Que son de la misma familia. Si ustedes se dan cuenta, ellos con 4 patas caminan. Sí, tienen 2 que parecen unas ancas grandes que sobrepasan sobre la altura de su cuerpo. Y esas 2, ¿para qué les sirven? Para saltar, ¿sí? También caminas con ellas, pero su función más importante es la de saltar. Entonces aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta que no es que el Padre Eterno se haya equivocado, sino que nosotros no entendemos lo que el Padre nos está diciendo. Exacto. ¿Camina en 4 patas? Sí, camina en 4 patas. Y esas 2 grandes le sirven es para saltar, para tomar vuelo, por ejemplo, para la langosta. Con esas 2 patas hacen el impulso fuerte y empiezan a volar, ¿sí? Además de que son insectos alados. Entonces, de esos, el agave y el argol, que también es otro punto que dice, bueno, pero esos ¿dónde están? ¿Cómo son esos insectos, sí? Sí, no se encuentra como un animal en este momento que digan, oye, ese es el agave o ese es el argol, ¿sí? Pero se dice, investigando, se dice que son etapas dentro de ese crecimiento o de las etapas de maduración de estos insectos. Se dice que posiblemente pueda ser alguna de las etapas de estos insectos, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? Que nosotros entendamos que aquí nos está diciendo que camina en 4 patas. Por eso cuando él hace la diferencia, cuando él hace la diferencia con los animales que no se pueden comer, dice, todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a ver una mariquita o una... La mosca. O la mosca, ¿sí? La mariquita no, perdón, la mantis religiosa, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, búsquenla en una imagen y se dan cuenta que ella camina en las 4 patas posteriores, pero las 2 de adelante, ¿sí? Esas las utiliza como manos. Entonces, camina en 4 patas. La mosca, sí, tiene 6, pero las dos primeras las utiliza más como si fueran manos y se posiciona o alcanza a caminar en sus 4 patas traseras, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta, ¿sí? Además, la alimentación que tienen estos insectos, que son los que podemos comer, eso es más vegetariana, comen plantas, ¿sí? Comen frutos, comen hojas. Lo mismo para los animales de tierra, Miguel, porque Claro si que sí. nosotros miramos, por ejemplo, la vaca, la oveja, son animales que comen hierbas. En cambio, los animales impuros son animales que el Padre nos está diciendo que por lo general son carroñeros, que son carnívoros, son depredadores, y los puros son los que comen, están alimentados de los arbustos y de las hierbas, cosa completamente diferente. Entonces, el Señor no solo quiere mostrarnos los animales que son puros, sino también nos da los animales puros para, en la medida en que nosotros los consumamos, cuidemos también nuestra salud. Y por ejemplo, eso lo podemos ver mucho con el cerdo, que más adelante vamos a sacar un video exclusivo del cerdo y también de los peces, donde vemos que estos animales que son impuros afectan directamente cuando los consumimos nuestra salud en muchas áreas. Entonces, el Señor es un Señor sabio. Él no solo quería cuidarnos, sino también protegernos en nuestra salud.
Y si nos ponemos a investigar a conciencia de los animales impuros que no podemos comer, vamos a encontrar muchas desventajas en cuanto a los animales puros que sí podemos comer y que tienen óptima también nuestra salud al futuro. Además hay un punto y es que los animales cuadrúpedos que sí podemos consumir, que son los que se dice puros, son animales de rebaño, ¿sí? Son animales domésticos, Vale. ¿sí? O sea, tú no tienes normalmente para domesticar a un lagarto o a un león o a un tigre, ¿sí? Pero tú sí domesticas a un chivo, a una cabra, a una vaca, a una oveja. Son ¿sí? pacíficos, por así decirlo. Son pacíficos también. Entonces, mira que como el Padre Eterno tiene todo planeado, ¿ok? Entonces, ahora vamos a seguir con... bueno, aquí les muestro la imagen, si se dan cuenta que aquí como las patas traseras son más grandes, de esos animales son los que sí podemos comer y son alados. Bueno, ok, ahora los de agua. Bueno, vamos a ver los animales que están directamente en el agua y que nosotros podemos consumir como puros. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar, en los ríos, estos comeréis, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis por inmundo, por abominación o por impuro. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas lo tendréis en abominación. No solo es un versículo, son 4, donde nos están ratificando exactamente lo mismo. Animales que podemos comer, aletas y escamas. Si no los tienen, no los comamos y no toquemos sus cuerpos muertos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Además, los animales que no se pueden comer, si ustedes investigan, la mayoría son animales que comen carroña. Son animales que comen carroña, que comen los desechos de otros peces, van a estar casi siempre en las profundidades, en el lecho marino o en el lecho del río, y son animales que sirven para limpiar lo que nosotros conocemos como los camarones. Los camarones son animales las langostas son animales que sirven para limpiar, que su función principal sirve para mantener el agua limpia, ¿sí? O libre de desechos de los otros animales. Comen carroña, los animales muertos, para que el agua no se contamine. Entonces, estos son animales que fueron hechos para limpiar. Si usted compara un poco con lo que es el cerdo, ¿sí? Originalmente el cerdo, ¿cuál es su función? ¿Sí? Es comer sobras, comer desechos. ¿Para qué? Para limpiar los animales carroñeros. ¿Para qué sirven? Para limpiar la naturaleza de los animales muertos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa es la función principal que el Padre les colocó. Además, otra de las funciones, por ejemplo, el bagre, ¿sí? Es un animal que tiene aletas, pero no tiene escama, ¿sí? Una de las funciones que también tiene es como un filtro del agua, porque él filtra también el agua de metales pesados que se quedan en su carne. Entonces, cuando tú te comes un bagre, te estás comiendo todo lo que se está quedando en la carne del bagre, que no fue hecho para comer, sino fue hecho como un animal de limpieza para el agua. De hecho, los animales que no tienen ni escamas ni aletas, o que tienen escamas pero no aletas, o aletas y no escamas, precisamente tienen esa desventaja en la naturaleza, que desafortunadamente son, y por eso no los comemos porque son impuros, son peces que almacenan toxinas en su carne, y eso a la hora de comer nos puede, pues obviamente va en detrimento de nuestra salud. El Padre Eterno todo lo tiene debidamente planificado y todo lo hizo con un propósito. Él no hizo nada al azar. Si Él creó estos animales para limpiar el ambiente, tanto los terrestres como los del agua, y Él nos está diciendo que no los podemos comer, es que ellos tienen una función lógica dentro del ecosistema. Y son importantes. Exacto, pero no son importantes para comerlos. No. Para eso el Señor nos dejó los animales que sí nosotros podemos comer en abundancia. Ok. Y ahora vamos a continuar. Bueno, y aquí obviamente está una representación de un animal de un pez que tiene escamas. Y mira que los mismos judíos, ¿sí? Pues que tienen de pronto un poco más de experiencia con estas leyes, dicen que sean escamas que usted puede quitar fácilmente con un cuchillo, ¿sí? Si son esas escamas córneas, por ejemplo, las escamas córneas del tiburón. Tiene unas escamas muy pequeñas, pero son córneas. Ellos dicen, tampoco se puede comer, ¿sí? Aquí específicamente el Padre nos dice que tenga escama y aletas.
¿Listo? Entonces aquí hay una representación de los peces que sí podemos comer. ¿Listo? Y ahora vamos a los animales del aire que son puros y podemos comer, dice. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Bueno, aquí vemos algo totalmente distinto. Cuando habla de las características de los animales de la tierra y el agua, nos dice qué características debe tener el animal para que sea adepto o para que sea puro. Aquí de una vez está empezando con los animales impuros, o sea, nos está descartando qué es lo que nosotros no podemos comer así, de primerazo. Entonces, aquí, si uno quita todas estas aves, sí, y bueno, mira, por ejemplo, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo son son aves de rapiña, sí, son aves cazadoras o son aves que comen carroña, ¿ok? Entonces, de estas dice, hey, esas no comeré. Y una muy importante, el murciélago, y obviamente tiene un poco que ver con todo lo que está sucediendo en este momento en el mundo, que fue una de las cosas por las cuales se dice que comenzó esta pandemia, ¿sí? Más allá de que se haya comprobado o no, pero mira que es algo muy claro que el Padre nos dice desde el principio, hey, eso, el murciélago, no lo vas a consumir porque no es para consumir, ¿listo? Ahora, ¿qué aves serían entonces las que nosotros podemos consumir? Está la gallina ¿de qué se alimenta? De insectos, de gusanos, se alimenta de maíz, se alimenta de plantas, de raíces, ¿sí? Lo mismo el pavo, la codorniz, que obviamente si hemos leído la Torá, sabemos la codorniz lo importante que ha sido para el pueblo de Israel, ¿sí? Está el pato y está este palomino. Okay, abajo, el palomino. ¿Y el palomino por qué? Porque recuerden que cuando se hacen ofrendas, cuando estamos en la parte de ofrendas en el templo, una de las cosas que decía es que si tú no tenías los recursos para llevar o una res o un chivo, ¿qué podías hacer? Llevar un palomino, ¿sí? Y era un animal que era puro para el Padre. Era tan puro que lo permitía, ¿para qué? Para la ofrenda, una ofrenda quemada de olor fragante para él. Y si nos damos cuenta nosotros y si volvemos nosotros a estudiar el templo, nos caemos en la cuenta de que los animales que se ofrecían como ofrenda quemada eran animales puros. En ningún momento hablan, por ejemplo, de cerdos, de que se subieran como olor fragante para nada. O sea, sacrificar un león. Nada. Todos eran animales puros. Les invitamos a que estudien cuáles eran los animales que se sacrificaban como olor fragante, como ofrenda de pecado, como ofrenda, bueno, los diferentes tipos de ofrenda, y todos eran puros. Además, recuerden de que de esas ofrendas que se llevaban al templo y que eran quemadas, dependiendo del tipo de ofrenda, había unas que el Cohen podía tomar parte de esas o parte de esos animales, los podía tomar y los debía consumir, ¿sí? Y los debía consumir en un sitio sagrado, o sea, en el templo, y los debía consumir su familia, que fueran del linaje de Leví, ¿sí? Entonces, nos muestra que estos mismos animales eran también para consumo de los sacerdotes, que eran los que tenían una conexión más directa con el Padre en ese momento, y que además también, si tú te das cuenta, amor, también son aves de rebaño, por decirlo de alguna manera, de corral, domésticas, ¿sí? Entonces, eso nos muestra que el Padre Eterno tenía todo planeado, porque había una función específica. La creación no fue al azar, no fue porque se le ocurrió, el Padre Eterno lo planeó todo en el más mínimo detalle. Y sobre todo nos planeó todo para que nosotros, su mayor creación, tuviéramos lo mejor. ¿Ok? Entonces, continuemos. Y tendréis por inmundos a esos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra,
no lo comeréis porque es abominación. Entonces aquí ya va terminando el capítulo de Levítico 11 y nos va confirmando aún más específicamente qué animales son los que no se deben comer. Pero mira, si nos damos cuenta de las diferentes culturas, todos estos animales en el oriente, el ratón, la rana, se consumen, ¿sí? La comadreja, el erizo. Hay un programa que nosotros veíamos en un canal que era de comida exótica y aún el erizo lo consumían, el cocodrilo lo consumían, lagartijas se consumían, ¿sí? ¿Qué otras? La parte de las serpientes, ¿sí? Que en India la serpiente es un plato muy importante en India. Bueno, al menos es lo que hemos visto a través de la televisión. En el oriente. Sí. Entonces démonos cuenta cómo realmente nosotros tenemos ya las normas de vida que el Padre Eterno nos dejó para que tuviéramos una buena vida y nosotros ¿qué hicimos? Hacer todo lo contrario. Pero por eso es tan importante este regreso a la casa del Padre Eterno, porque Él, antes leíamos esto y decíamos sí, bueno, y pasaba. Y aún así podíamos irnos a otro país y consumir todo esto. Pero ahora el Padre Eterno nos está mostrando, nos abrió los ojos, el entendimiento, ¿sí? Los ojos espirituales para poder ver ahora, ¿sí? Y con mayor entendimiento qué es lo que el Padre Eterno nos pide que nosotros seamos santos como Él es santo. Y aún en la parte de la comida, nosotros debemos ser apartados, comer lo que el Padre Eterno dice que podemos comer. Es un poco como en ciertas culturas donde hay reyes, ¿sí? Que su corte o los que eran sirvientes muy cercanos al rey solamente podían comer de las mismas cosas que el rey comía, ¿sí? O el mismo tipo de alimento. Aquí el Padre Eterno, que es nuestro rey, ¿qué nos está diciendo? Si él comiera, ¿sí? Si lo podemos decir de alguna manera, dice, hey, estos son los animales que para mí son puros, ustedes comerán de eso porque ustedes son míos, ustedes me pertenecen, ¿ok? Ustedes son mi pueblo. Ustedes son mi pueblo apartado. Santo. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni sean inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Aquí hay un concepto que vamos de una vez a dejar claro para próximos videos y es acerca de quiénes son santos, ¿sí? Porque realmente, ¿qué nos habían enseñado en la religión tradicional? Los santos eran esos hombres o mujeres que empezaban a tener supuestamente ciertas manifestaciones sobrenaturales de sanar, de curar, bueno, de hacer muchas cosas, ¿sí? Y a esos son los que nos dijeron que eran los santos. Pero mira aquí el Padre Eterno, ¿qué nos está diciendo acerca de esa santidad? Primero que todo, Él es el santo. Él es el único santo. Pero también nos está diciendo, oye, ustedes van a ser apartados, ¿sí? Ustedes son santos. Y la palabra santos en el idioma hebreo, ¿sí? Que es kadosh. ¿Y kadosh qué quiere decir? Apartados. Creo que eso lo hemos dicho, ¿sí? Pero más adelante, en próximos videos, vamos a estar hablando un poco de Pedro y de acerca de Pedro a quien le dice los santos de Israel, ¿sí? Y muchas veces nos enseñaban eso, es que, no, ellos tenían que ser superiores, ya tener el teléfono rojo conectado directamente al Padre. Y realmente el Padre nos dice que somos santos es porque hacemos las cosas de forma diferente al mundo. Comemos diferente a lo que el mundo come en este momento. Hacemos o cumplimos normas diferentes a las que el mundo está cumpliendo. Somos santos, apartados por esa razón. Y en las leyes de la alimentación, muy importante, ¿sí? Y dice, esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. ¿Listo? Entonces, hasta ahí va Levítico 11. Y ahí vamos a conocer con toda seguridad y con toda tranquilidad el amor del Padre Eterno. Porque esos alimentos que nos dijo que eran puros es para que nosotros tengamos una vida sana, una buena salud, ¿sí?
Sí, esos alimentos también se le llaman kosher, los alimentos O limpios, los kasher también alimentos, se le dice. exactamente. Y ahora vamos a ratificar lo que dijimos en Levítico 11 con Deuteronomio 14 del 4 al 6. Estos son los animales que podréis comer, el buey, la oveja y la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el Ibice. íbice, el antílope y el carnero montés, y todo animal de pezuña que tiene hendiduras de 2 uñas y que rumiare entre los animales, este podréis comer. Y mira que aquí es importante y siempre me ha parecido muy claro cómo el Padre, primero en Levítico, le está dando, terminando de dar ya toda la parte de los mandamientos, de las normas de vida, y después vinieron esos 40 años o en ese proceso de 40 años, y aquí en Deuteronomio ya están a punto de entrar a la tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Y él le dice, oiga, les voy a recordar todo eso que ya les dije atrás, se los voy a recordar para que ustedes al entrar recuerden esos mandamientos que les di para que tengan una buena vida, para que sean bendecidos, para que ustedes se comporten de acuerdo a como yo lo he determinado, ¿sí? Una de las cosas más importantes que nosotros debemos hacer ahora que estamos regresando a la casa del Padre es venir en humildad. ¿Y la humildad cuál es? Es venir y decirle, Padre eterno, ¿cómo quieres ser adorado? ¿Sí? ¿Cuáles son esas guías que yo tengo que hacer para comportarme de acuerdo a lo que tú has determinado? ¿Sí? Esa es la humildad con la que tenemos que venir al Padre. Y aquí ellos le está diciendo exactamente, ¿van a entrar? Les hago un recordatorio, porque si ustedes se dan cuenta, Deuteronomio es ese recordatorio de muchas de las leyes, las más importantes, no se las da todas, pero las más importantes que ellos tienen que recordar cuando estén viviendo ya en la tierra que para Elohim es santa, porque él dijo que esa tierra era santa, ¿sí? Y se la daba a sus santos, a sus apartados. ¿Ok? Entonces aquí Deuteronomio nos ratifica eso. Y entonces, esta es parte de todo lo que vamos a hablar acerca de las leyes de alimentación. Ya vimos Levítico 11, que es donde nos va a mostrar, donde el Padre nos muestra cuáles son los animales, ¿sí? Pero en el próximo video, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de, ¿son las leyes de alimentos para nosotros? ¿Son para nosotros el pueblo de Israel o nosotros que estamos volviendo a casa? Y sobre todo vamos a ver en el Brit Hadashah ¿cuál es esa parte de donde se habla de los alimentos puros e impuros? De cómo Yeshua, a Pedro, a un Pablo, ¿sí? De los apóstoles, hablaban en esos versículos de esta parte. Y cómo esos versículos, mal entendidos, nos llevaron a que nosotros estuviéramos fuera de los preceptos del Padre Eterno. Entonces aquí terminamos esta primera parte. Ha sido un placer para nosotros, un honor, de verdad que nosotros siempre oramos al Padre para que sea Él el que hable, para que lo que nosotros decimos, que son palabras normales, nosotros también estamos en este proceso de aprendizaje, pero queremos compartir de una manera sencilla lo que el Padre Eterno nos está mostrando. Y lo más importante, seamos santos. Seamos santos, miremos esa Torá, leámosla, escudriñémosla, hablemosla de día, de noche, por el camino, cuando estemos cenando, cuando estemos almorzando, a nuestros hijos, en Shabbat, porque si nosotros escudriñamos, vamos a entender cómo el Padre Eterno quiere que nosotros actuemos, quiere que nosotros vivamos y cómo vamos a ser apartados y vamos a seguir siendo el pueblo de Dios. Entonces, ¿algo más para decir, amor? No, hasta acá con el tema. Esta es la primera parte del tema. Bendiciones para todos. Jehová les bendiga, que el Padre Eterno levante, les bendiga y les guarde. Alce su rostro sobre ustedes y les tenga misericordia, y que el Padre Eterno torne sus ojos hacia ustedes y les dé paz. Shalom, shalom a todos. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones Hasta a todos. luego.